Historias del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. ¿Cambio radical o evolución del mismo mensaje? La Biblia está dividida en dos grandes partes que muchos creen que son completamente diferentes, pero en realidad cuentan una sola historia. El Antiguo Testamento es la primera parte. Habla de la creación del mundo, de Adán y Eva, del diluvio, de Moisés abriendo el mar, de reyes, profetas y del pueblo de Israel. Aquí la relación con Dios está basada en la ley, los mandamientos y los pactos. Es una etapa de reglas, consecuencias y preparación. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Aquí todo cambia de enfoque. Ya no se trata solo de cumplir la ley, sino de la gracia, el perdón y la salvación por medio de la fe. Jesús se convierte en el centro de la historia. Su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección marcan el inicio del cristianismo. En el Antiguo Testamento se promete la llegada de un Mesías. En el Nuevo Testamento esa promesa se cumple. Uno prepara el camino, el otro muestra el cumplimiento. No son dos historias opuestas, son dos partes de un mismo plan. El Arca de Noé. Imagina que Dios decide reiniciar el mundo. Según el Génesis, la humanidad estaba completamente corrompida, violencia, maldad y caos constante. No era un error aislado, era toda una generación perdida. Entonces, Dios tomó una decisión extrema, destruir a casi todos. Solo un hombre encontró gracia, Noé. Le ordenó construir un arca gigantesca, mientras el resto del mundo seguía su vida como si nada. Durante años lo llamaron loco. Nadie creyó la advertencia, hasta que empezó a llover. No fue una tormenta común. Fueron 40 días y 40 noches sin parar. El agua cubrió montañas. Ciudades enteras desaparecieron. Familias completas murieron ahogadas. Solo 8 personas sobrevivieron dentro del arca. Cuando el agua bajó, el mundo era otro, silencioso, vacío, reiniciado. Entonces apareció el arco iris, una promesa de que nunca volvería a ocurrir algo así. Pero la pregunta sigue viva. ¿Fue un acto de justicia divina o el juicio más devastador de la historia? José. Fue traicionado. Sus propios hermanos lo traicionaron. José era el hijo favorito de su padre, y eso despertó celos profundos. Un día decidieron deshacerse de él, lo golpearon, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Después fingieron su muerte. Pasó de ser el hijo amado a propiedad de extraños, de esclavo a prisionero por una acusación falsa, años de injusticia, años de silencio. Pero José no se rindió, no se llenó de odio. Con el tiempo, su capacidad y carácter lo llevaron a convertirse en gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del país. Y entonces ocurrió lo impensable. Sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida por una gran hambruna. No lo reconocieron. Estaban frente al hombre al que traicionaron y él tenía el poder de destruirlos. José pudo vengarse, pudo hacerlos sufrir, pero eligió algo más fuerte que la venganza. Lloró, los abrazó y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. El dolor no fue el final de su historia, fue la preparación. A veces la traición no te rompe, te posiciona. Si esta historia te movió algo, dale like. Abraham y su hijo. Imagina despertar y escuchar que Dios te pide sacrificar a tu hijo. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera extrema. Isaac era el hijo que había llegado después de años de espera. Era la promesa cumplida, el futuro de su familia. Un día, Dios le pidió a Abraham que lo llevara al monte y lo ofreciera en sacrificio. Abraham obedeció. Durante el camino, Isaac cargaba la leña sin saber lo que estaba ocurriendo. En un momento preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió: «Dios proveerá». En la cima del monte, Abraham preparó el altar y levantó el cuchillo. Pero justo antes de hacerlo, una voz lo detuvo. Era una prueba de fe. Un carnero apareció y fue ofrecido en lugar de Isaac. Esta historia ha sido interpretada como un símbolo de confianza absoluta en Dios y también como una de las escenas más impactantes del Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra. 2 ciudades fueron destruidas en una sola noche. Sodoma y Gomorra se habían convertido en símbolo de corrupción, violencia y abuso constante. No era un error aislado, era una cultura entera normalizando el caos.
El juicio estaba decidido. Antes de que todo ocurriera, Dios envió mensajeros para advertir a Lot: toma a tu familia y huye, no mires atrás. No era una sugerencia, era una orden. Mientras escapaban en la oscuridad, el cielo comenzó a arder. Fuego y azufre cayeron desde lo alto. Las calles se llenaron de gritos. Las casas colapsaron. Todo lo que conocían quedó envuelto en llamas. Era el fin total. Pero en medio de la huida, la esposa de Lot hizo algo humano. Dudó. Volteó para ver lo que dejaba atrás. En ese instante quedó convertida en estatua de sal. Una ciudad reducida a cenizas. Una familia huyendo entre fuego. Y una advertencia que atraviesa siglos. Cuando decides salir, no siempre puedes regresar. Sígueme para más contenido si te gustan estos videos. El levita y su esposa. Esta es una de las historias más difíciles del Antiguo Testamento. Un levita, que era un hombre dedicado al servicio religioso en Israel, viajaba con su concubina, que en esa época era una mujer que vivía con un hombre como esposa, pero sin los mismos derechos legales. Una noche decidieron hospedarse en una ciudad. Un anciano les ofreció su casa para protegerlos. Pero durante la noche, hombres violentos rodearon la casa y exigieron que les entregaran al levita. Para evitar que lo atacaran, la mujer fue entregada afuera. La maltrataron toda la noche. Al amanecer, ella cayó frente a la puerta. Cuando el levita salió, ya no estaba con vida. Lo que hizo después impactó a toda la nación. Envió partes de su cuerpo a las tribus de Israel para mostrar la gravedad de lo ocurrido. El resultado fue una guerra interna entre las propias tribus. La historia termina con una frase fuerte. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. No es una historia fácil. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando una sociedad pierde sus límites. Las plagas de Egipto. Egipto era la potencia más grande de su tiempo, y su rey, el faraón, no quería liberar al pueblo de Israel. Entonces comenzaron las plagas. Primero el agua del Nilo se convirtió en sangre. Después llegaron ranas por todas partes. Luego mosquitos y enjambres de insectos. El ganado murió. La piel de las personas se llenó de llagas. Granizo destruyó los cultivos. Langostas devoraron lo que quedaba. La oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Pero el faraón seguía negándose. Entonces llegó la 10ª plaga. En una sola noche murieron los primogénitos de Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. Solo las casas marcadas con sangre en sus puertas fueron protegidas. Esa noche cambió la historia. El faraón finalmente dejó ir a Israel. No fue solo una serie de castigos, fue el enfrentamiento entre el poder humano y el poder de Dios. Daniel y los leones. Daniel era un hombre respetado en el reino de Babilonia. Era inteligente, honesto y fiel a Dios. Pero eso despertó envidia. Algunos funcionarios convencieron al rey de firmar una ley absurda. Durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios ni persona que no fuera el rey. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Daniel sabía la ley, y aún así oró como siempre. No lo hizo en secreto. No cambió sus hábitos, no negoció su fe. Lo arrestaron y el rey, aunque apreciaba a Daniel, tuvo que cumplir la ley. Esa noche lo lanzaron al foso. Leones hambrientos, oscuridad, silencio. A la mañana siguiente, el rey corrió desesperado y gritó: «Daniel, tu Dios pudo salvarte». Desde el fondo se escuchó una voz: «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». Daniel salió sin un solo rasguño. A veces la fe no te evita el foso, pero sí te acompaña dentro de él. Sansón. Sansón era conocido por su fuerza sobrenatural. No era un guerrero común. Desde su nacimiento había hecho un voto especial a Dios y su cabello largo era la señal de ese pacto. Podía derrotar ejércitos enteros. Rompía cuerdas como si fuera Nilo. Pero tenía una debilidad, Dalila. Los enemigos de Sansón querían descubrir el secreto de su fuerza. Sobornaron a Dalila para que lo averiguara. Ella insistió una y otra vez: «Dime cuál es tu secreto». Sansón mintió varias veces, pero finalmente cedió. Le confesó que nunca le habían cortado el cabello. Esa noche, mientras dormía sobre sus piernas, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Cuando despertó, ya no tenía fuerza. Fue capturado, humillado y encarcelado. Pero el cabello comenzó a crecer otra vez. En su último momento, Sansón oró una vez más, recuperó su fuerza y derribó el templo de sus enemigos, venciendo incluso en su caída. Una historia sobre poder, traición
y las consecuencias de confiar en la persona equivocada. Jefté. Jefté era un guerrero rechazado por su propio pueblo. Cuando Israel necesitó un líder para la guerra, lo llamaron de vuelta. Antes de la batalla hizo una promesa impulsiva a Dios. Si me das la victoria, ofreceré en sacrificio a quien salga primero de mi casa para recibirme. Ganó la guerra. Regresó como héroe. Y entonces ocurrió lo impensable. La primera persona en salir a recibirlo, celebrando con alegría, fue su única hija. No había nadie más. No tenía otros hijos. El texto dice que Jefté rasgó sus vestidos en señal de dolor, pero había hecho una promesa. Su hija aceptó su destino con valentía. Solo pidió tiempo para llorar su futuro que nunca tendría. Es una historia que no habla de victoria. Habla de palabras dichas sin pensar. Un triunfo en la guerra. Una tragedia en casa. A veces no es el enemigo quien destruye tu vida. Son tus propias decisiones.